Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Estimados amigos, bienvenidos a un programa más del estudio de la Palabra de Dios. Ahora con el tema El casamiento de Isaac, parte 3. El versículo clave se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 30, y dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por un regalo más que tú nos ofreces en este día. Que tu gracia y tu bondad, sobre todo tu protección y conducción, nos cubran en el transcurso del mismo. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieron los casamientos entre los que temían a Dios y los que no lo temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y la de los lazos matrimoniales con Ismael, mezcla de la descendencia justo con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper. Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael, pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre e irritado por las riñas y discordias de su familia, destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje merodeo como jefe del desierto. Y dice Génesis 16:12, que su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él. En sus últimos días se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Dios de su padre, pero quedó el sello del carácter que había legado a su posteridad. La poderosa nación que descendió de él fue un pueblo turbulento y pagano, que de continuo afligió a los descendientes de Isaac. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que ejerció su influencia para separar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. La influencia de su esposa y las amistades que tuvo en esa ciudad impía lo habrían inducido a apartarse de Dios, de no haber sido por la instrucción fiel que antes había recibido de Abraham. El casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con quien no le teme. Dice la Biblia en Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? En muchas familias no existe aquella cortesía cristiana, aquella urbanidad verdadera, deferencia y respeto de unos hacia otros que habrían de preparar a sus miembros para casarse y formar familias felices. En lugar de paciencia, bondad,
tierna cortesía, así como simpatía y amor cristianos, se notan palabras mordaces, ideas que contrarían y un espíritu de crítica y dictadura. Muchas veces ocurre que antes de casarse las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus intereses ante el altar, casi no se conocen. Muchas descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su unión es una vida miserable. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Hoy está nuestro mundo lleno de miseria y pecado a causa de los matrimonios mal concertados. En muchos casos se requiere pocos meses para que el esposo o la esposa se percaten de que sus temperamentos nunca podrán armonizar y el resultado es que reina en el hogar la discordia, cuando solo deberían existir el amor y la armonía del cielo. Las discusiones por asuntos triviales cultivan un espíritu amargo. Los francos desacuerdos y los altercados causan indescriptibles desgracias en el hogar y apartan a los que deberían estar unidos por los lazos del amor. Miles se han sacrificado a sí mismos en alma y cuerpo por causa de matrimonios imprudentes y han descendido por la senda de la perdición. La felicidad y la prosperidad de la vida matrimonial dependen de la unidad de los cónyuges. ¿Cómo puede armonizar el ánimo carnal con el ánimo de Cristo? El uno siembra para la carne, piensa y obra de acuerdo con los impulsos de su corazón. El otro siembra para el espíritu, tratando de reprimir el egoísmo, vencer la inclinación propia y vivir en obediencia al Maestro, cuyo siervo profesa ser. Así que hay una apertura diferencial de gusto, inclinación y propósito. A menos que el creyente gane al impenitente por su firme adhesión a los principios cristianos, lo más común es que se desaliente y venda esos principios por la compañía de una persona que no está relacionada con el cielo. Muchos casamientos no pueden sino producir desgracias y sin embargo el ánimo de los jóvenes los induce a contraerlos porque Satanás los inclina a ello, haciéndoles creer que deben casarse para ser felices, cuando no son capaces de dirigirse a sí mismos ni sostener una familia. Los que no están dispuestos a adaptarse el uno al otro en sus disposiciones para evitar las divergencias y contiendas desagradables, no debieran casarse. Pero esta es una de las trampas seductoras de estos últimos días, las cuales miles quedan arruinados para esta vida y la venidera. Toda facultad de los que son afectados por esta enfermedad contagiosa, el amor ciego queda sometido a ella. Parecen desprovistos de buen sentido y su conducta repugna a quienes la contemplan. En muchos casos, la enfermedad hace crisis con un casamiento prematuro y una vez pasada la novedad y disipado el poder hechicero del galanteo, una de las partes o ambas se despiertan y comprenden la situación verdadera. Se reconocen entonces mal apareados, pero unidos para toda la vida, ligados el uno con el otro por los votos más solemnes. Consideran con desaliento la vida miserable que les tocará llevar. Debieran entonces sacar el mejor partido posible de su situación, pero muchos no obran así, o faltan a sus votos matrimoniales, o amargan de tal manera el yugo que insistieron colocar sobre su propia cerviz, que no pocos acaban cobardemente con su existencia a través del suicidio. De allí en adelante, ambos esposos debieran dedicarse a estudiar la manera de evitar todo lo que pudiera causar contienda o inducirlos a violar sus votos matrimoniales. No se han de favorecer los matrimonios tempranos. Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentales no deben contraerse con precipitación,
sin la suficiente preparación y antes que las facultades intelectuales y físicas estén bien desarrolladas. Los muchachos y las niñas contraen matrimonios sin amor y criterios maduros, sin sentimientos elevados y nobles, y aceptan los votos matrimoniales completamente impulsados por sus pasiones juveniles. Los afectos formados en la infancia han terminado frecuentemente en uniones desgraciadas o pasiones deshonrosas. Rara vez han resultado felices las uniones tempranas. Si han sido hechas sin el consentimiento de los padres, deberían mantenerse sujetos los afectos juveniles hasta que llegue el tiempo en que la edad y la experiencia suficientes permitan liberarlos con honra y seguridad. Los que no se dejan sujetar están en peligro de vivir una vida desdichada. El joven que no ha pasado los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. Una vez que ha madurado su criterio, se contemplan atados uno al otro para siempre y quizá sin condiciones para hacerse mutuamente felices. Entonces, en vez de tratar el mejor partido de su suerte, se hacen recriminaciones. La brecha se agranda hasta sentir completa indiferencia el uno hacia el otro. La palabra hogar no tiene nada de sagrado para ellos. Hasta su misma atmósfera está envenenada con palabras duras y amargos reproches. Los matrimonios prematuros son causa de una vasta cantidad de los males que existen hoy. Oremos, por favor. Señor, por piedad, ilumina la mente de nuestros jóvenes para que actúen con prudencia, sabiduría y madurez con respecto al matrimonio, con el fin de que sean felices en su nuevo hogar. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Abre la puerta de la gracia. Nos da perdón a ti y a mí. Dulce Maestro, he de seguirte, por donde quiera te seguiré. No tú me guíes, he de servirte. Jesús bendito, te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Abre la puerta de la gracia. Nos da perdón a ti y a mí. Buenos días, amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia muy interesante. Cuando yo era niña, me encantaba ver el arco iris. Me imagino que a ustedes también. Cuando vemos ese arco hermoso en las nubes, y yo siempre me preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que salió este arco iris? ¿Saben? La Biblia nos cuenta de esa historia, y eso es lo que les quiero contar hoy. Vamos a contar la historia de un hombre llamado Noé, que era un hombre muy bueno.
Tenía 3 hijos, los 3 hijos estaban casados y formaron su familia. Pero toda la gente que vivía alrededor de Noé no amaban a Dios. La Biblia dice que la maldad de los hombres era grande en gran manera. Era mucha la maldad de los hombres. Tanto fue que hasta Dios se arrepintió de haber creado a la raza humana. ¿Se imaginan? Eso es muy triste. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso un día Dios le habló a Noé y le dijo: vas a construir un arca. Un arca es como un barco hermoso, grande, 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 grande. Porque no solamente Noé y su familia iban a entrar en el arca, también los animales. ¿Saben? Dios iba a destruir toda la tierra con un diluvio. Nunca antes había llovido. Así que Noé le dio a Dios la oportunidad de enseñarle cómo tenía que hacer el arca. Dios le instruyó y le dijo las medidas que tenía que tener ese barco. Y ¿saben? Iba a tener un piso, 2 pisos y un 3er piso. Le tenía que hacer una ventana al frente y en ese barco iba a entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos y los animales, una pareja de cada especie. Esto era algo muy interesante porque nunca antes había llovido en la tierra. Así que cuando Dios le dio las instrucciones a Noé, Noé se puso a construir un barco gigante. La gente que lo veía decían que Noé estaba loco, se burlaban de Noé. Decían, ¿cómo puede ser si nunca antes llovió? Estás loco, no saben lo que dices. Pero Noé creyó lo que Dios dijo y empezó a construir el arca. Le tomó mucho tiempo. Pero ¿saben? Cuando el tiempo fue cumplido, Dios le dijo a Noé que entrara en el arca. Y una cosa muy interesante, Noé no tuvo que llamar a los animalitos. Todos empezaron a venir de 2 en 2 de parejitas. Una pareja de osos, una pareja de leones, una pareja de pajaritos, una pareja de elefantes. ¿Se imaginan los animales enormes adentro del barco? Las jirafas estaban viniendo. Todos los animales que Dios había creado de a parejitas venían a entrar en el arca. Cuando todos entraron, Dios cerró la puerta del arca. Pasó un día y no había ni una gota de agua. Pasaron 2 días y nunca llovió. Pasaron 3 días. Noé estaba dentro del arca con su familia y los animales. Dios le había dicho que guardara alimento para poner ahí y alimentarse todos. Pasaron 4 días y no llovía. Pasaron 5 días y ni siquiera una gotita ni una nube se veía en el cielo. Pasaron 6 días y tampoco llovía. Pasaron 7 días. Y después del 7º día se empezó a ver una nube oscura. ¿Se imaginan? Nunca antes había pasado esto. Hasta que empezó a llover. Empezaron a caer del cielo las primeras gotas de agua. Empezaron a ser más fuertes y cada vez llovía más fuerte. Tanto empezó a llover que el agua empezó a acumularse en la tierra y cada vez iba subiendo más. Pasaron los días. ¿Saben ustedes? La Biblia nos cuenta que llovió durante 40 días y 40 noches. Increíble. El agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Todas las montañas quedaron cubiertas con agua. Todo se destruyó. No había plantas, no había animales, solo los que estaban adentro del arca. Pasaron los 40 días con una lluvia terrible, tormentas y relámpagos, truenos, y después dejó de llover. Pasaron varios días, pero Noé seguía viendo por la ventana del barco que el agua todavía estaba ahí. De a poco el agua se iba bajando y se iba bajando. Un día Noé abrió la ventana y mandó un cuervo para ver qué pasaba. Y el cuervo iba y venía, porque todavía no se veía ninguna planta verde.
Al cabo de varios días, Noé mandó una paloma que también volvió con una ramita en el pico. Eso mostraba que ya había encontrado algo la palomita. Al cabo de varios días, Noé mandó otra vez a la paloma y esta vez no volvió. Ya el agua había bajado, la paloma encontró dónde vivir y pronto abrieron la puerta del arca y salió Noé con su familia y todos los animales. Saben, Noé estaba tan agradecido a Dios que hizo un altar de gratitud para dar gracias a Dios que lo había cuidado a él, a su familia y a todos los animales durante todos esos días. Y Dios hizo un pacto de amor con Noé. Le dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y voy a poner una señal del pacto. ¿Saben ustedes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris hermoso que Dios puso en el cielo. Y le dijo, mi pacto, mi arco he puesto en las nubes para cumplir y para sellar este pacto contigo y con tu familia. Así que cada vez que veamos en el cielo el arco iris hermoso con los colores preciosos, nos vamos a acordar que es una señal del gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga mucho en este día y que pasen un día hermoso. Hasta la próxima, amiguitos. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.